aún no sabemos cuál es el camino cierto que tendrá el rumbo de Venezuela. Obviamente escuchamos la narrativa de los Estados Unidos, escuchamos la narrativa de los que aún quedaron gobernados, pero aún no sabemos con certeza qué va a pasar. Y Venezuela podríamos decir que es un país mariano. Yo recuerdo hace muchos años, siendo joven seminarista, decía, Venezuela tiene tres grandes amores, que es la Eucaristía, el Papa y a la Virgen. Y Venezuela es muy mariana. Hay devociones muy fuertes y extendidas dentro del territorio nacional. Una que es muy masiva es la Divina Pastora, con 2 millones de personas en una procesión, que es el 14 de enero. Pero también en el Zulia es la Chinita. Pero si nos vamos a todo el oriente venezolano, que quizás es la devoción con mayor extensión geográfica, es el Valle. Pero Nuestra Señora de Coromoto es la aparición mariana, es la segunda en el continente americano, después de la Guadalupe, que es nuestra patrona. Algo significativo es que los emigrantes en el exterior han comenzado a propagar mucho la devoción de la Coromoto. Ha sido como una manera también de mostrar, visibilizar su identidad como venezolano. Soy emigrante y la Virgen de Coromoto es mi patrona. Realmente ya me atrevo a decir que la palabra es la incertidumbre, o hay más preguntas aún que respuestas. Obviamente los hechos son conocidos por todos, fue conocido a nivel internacional, pero aún no sabemos cuál es el camino cierto que tendrá el rumbo de Venezuela. Obviamente escuchamos la narrativa de los Estados Unidos, escuchamos la narrativa de los que aún quedaron gobernados, pero aún no sabemos con certeza qué va a pasar. Hay signos esperanzadores, por ejemplo, la liberación y también la suspensión de medidas judiciales contra muchas personas. Pero hay que seguir esperando y en nuestro caso como hombres y mujeres de fe, esperanzados en el Señor, en que todo siga mejorando. Creo que a partir de este año hay un cambio para los jóvenes en Venezuela. Hasta hace muy poco para los jóvenes el único sentido de su vida era salir del país, porque no veían futuro en su propia tierra. Aunque se formaran, aunque trabajaran mucho, no lograban lo necesario para tener una vida digna y para, en muchos casos, en la mayoría, poder fundar una familia. Pero muchos ahora van a esperar cómo va desarrollándose la situación en nuestro país. Desde la experiencia de los grupos juveniles en nuestra iglesia es lo que vamos sintiendo. Un compromiso ahora por quedarse y por luchar para que nuestro país siga adelante. Y sobre todo con nuestros jóvenes de la iglesia que quieren ser protagonistas en esta reconstrucción de la paz y la convivencia en nuestra patria. También un signo positivo que vamos descubriendo entre los jóvenes es que están aumentando los números en los seminarios. La pandemia y la inmigración pues no nos ayudó para nada, pero va subiendo los números en global. Lo he venido diciendo en los testimonios que he dado aquí en México. Yo recibí una diócesis con una vocación y hoy en día tengo 7. Creo que el Señor está actuando y los jóvenes están respondiendo a la llamada. Continuamos siendo una iglesia samaritana, una iglesia que está al lado de los que más sufren, incluso con carencias, con debilidades, sin tener mucho para ayudar, pero estando siempre presente, y de lo poco que se tiene, se comparte. También nosotros experimentamos las carencias y los sufrimientos, pero no dejamos a los que más lo necesitan. Y por supuesto también con una opción radical por la evangelización, porque estamos conscientes que sin llevar el evangelio, esto simplemente es una ONG. Estamos claros que si ayudamos es porque Jesús nos lo ha pedido. Lo hacemos en nombre del Señor Jesús. Con nuestro mayor sueño de tener una iglesia más autosustentable, sobre todo pensando en que algún día podamos ayudar a otras iglesias hermanas. Pero todavía no, y creo que el índice o el reflejo más específico es la pobreza de nuestro pueblo, porque todavía el pueblo venezolano no tiene lo suficiente para poder subsistir. Si cada hombre y mujer en Venezuela no gana lo suficiente, pues eso también automáticamente se refleja en la vida de la iglesia. Poco a poco, de la mano del Señor y esperando que esto vaya desarrollándose positivamente,
en la medida en que nuestra gente vaya mejorando su situación de vida, también la situación económica de la iglesia irá mejorando. Y con la esperanza, con el sueño de que también un día podamos ayudar a otras iglesias para que sufren, que no tienen lo necesario, puedan seguir la labor evangelizadora que tienen. Uno de los grandes retos de la iglesia en Puerto Cabello es continuar el proceso evangelizador, pero con una nueva dinámica, con la dinámica de la iglesia sinodal. Una iglesia que realmente se comprenda como una realidad de comunión, todos, a la vez con la corresponsabilidad y sobre todo saliendo a la misión. Una de las grandes cosas que estoy tratando de acompañar y caminar con todo el pueblo de Dios en Puerto Cabello es aprender a vivir en sinodalidad. Eso exige unas dinámicas nuevas de encuentro, de trato, de relaciones y estamos tratando de vivirlas. Algo que nos está ayudando muchísimo para comprender estas nuevas dinámicas, por ejemplo, es el discernimiento espiritual bajo la conversación en el Espíritu. Eso ha ayudado mucho porque en la escucha mutua, una escucha paciente y un diálogo sincero, vamos sintiendo la presencia del Espíritu que nos va indicando cuál es el camino que Dios quiere para esta iglesia, para esta porción del pueblo de Dios que peregrina en las costas de Carabobo. Hoy en día la persecución religiosa creo que hay que verla con matices. Hay matices de persecución violenta, lo podemos ver mucho en el Medio Oriente y también lo hemos percibido en Nicaragua, o lugares donde la persecución se restringe a decirte que solamente te quedes en el templo, en la sacristía, como decía, y que por favor no intervengas con tu palabra profética, con tu palabra que tú llamas profecía en la sociedad. Cuando no hay un Estado de Derecho, cuando tú ves que hay leyes injustas, cuando ves que no se te deja realmente tener un ordenamiento jurídico real, es una manera de perseguir a una institución. Cuando tú no puedes levantar la voz para decir, mira, esto no es correcto, aquí hay violaciones de los derechos humanos, eso también es una manera de perseguir. Cuando se te prohíbe asistir al más necesitado, cuando se te impide ir a la cárcel para acompañar, eso es una manera de perseguir. Quizás los que normalmente están dirigiendo no lo quieren percibir de esa manera, pero es real, porque al no darte la libertad para, obviamente, llevar adelante tu labor, no estás haciendo una persecución al limitar el ejercicio de la religión. Bueno, no sé si el tiempo lo permite, pero te puedo contar la anécdota de cuando me notifican que el Santo Padre pues me pedía justamente ser obispo. Entonces justamente fue el 10 de febrero del 2024 a las 4 de la tarde. Lo más simpático, yo estaba cerca, llegando de la Caracas, mi parroquia estaba de una de las diócesis vecinas a Caracas, llegando y tenía que entrar a uno de estos comercios, nosotros le llamamos Farmatodo, que es farmacia, pero también venden cuestiones para las personas, útiles personales, y ahí estaba llegando porque tenía que comprar algo para la casa. Recibió la llamada pidiéndome si podía bajar a Caracas porque necesitaban hablar conmigo. Yo le notifiqué que ya era muy tarde, me dan la noticia. Mira, el Santo Padre te ha elegido obispo de Puerto Cabello. ¿Qué decides? La primera reacción fue de silencio. Recuerdo que el consejero de la Nunciatura, que es quien me lo comunica, me dice, bueno, si quieres, cuelga, tómate un vaso de agua y me vuelves a llamar. Sé que estando ahí yo entré a este local que tenía que comprar algo y di muchas vueltas por los pasillos, pero no era viendo productos, sino pensando pues esto que el Señor por medio del Papa me estaba pidiendo. E inmediatamente lo que más me ayudó fue aquella cita del Evangelio cuando dos de los primeros discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron dónde vives y él les dijo vengan y verán, y se fueron con él y eran como las 4 de la tarde. Cuando eso me vino a la mente dije, esto que el Papa me está mandando a decir es voluntad de Dios. Y fue cuando pues llamé y le dije sí, en nombre de Dios acepto esta gran responsabilidad. Y como tú lo decías, ser obispo no es un privilegio, no es una dignidad, no es como algunos dicen un ascenso. Así, pues la gente sencilla de la parroquia me decía, bueno, padre, lo ascendieron. Yo le decía, no es un ascenso, es una mayor responsabilidad. Es una mayor responsabilidad y así lo veo.
una mayor responsabilidad, pero tiene que ser de la mano del Señor. El Señor te pide ahora que cuides su rebaño, que lo apacientes, que estés con Él. Y le pido pues la suficiente fuerza para llevarlo, pero nunca perder la humildad, porque un verdadero pastor debe estar consciente ni que es dueño ni que es propietario, sino que es instrumento, que el rebaño es de Dios y que a quien más se le dio, más se le va a exigir. Que siempre me permita tener esa humildad de saber que el rebaño es de Dios y que yo soy su instrumento en sus manos. Ayuda a la Iglesia Necesitada en Venezuela siempre ha sido una gran institución pontificia que nos ha ayudado en Venezuela antes y pedimos a Dios que nos siga ayudando. Ha sido pues un pilar, una palanca fundamental para llevar adelante, por supuesto, programas pastorales, programas de formación, pero también en necesidades extremas, hasta ayudando y supliendo necesidades materiales como vehículos o algunas infraestructuras pastorales. Y bueno, pedimos que nos puedan seguir dando una mano para que en la labor pastoral que llevamos adelante con las uñas, como decimos, con tantas carencias, con ellos nosotros podamos seguir adelante. Uno también de los grandes retos, y creo que ayuda a la Iglesia Necesitada, nos va a poder ayudar en estos momentos, es aprender también a cómo ir fortaleciéndonos para ir construyendo la autosustentabilidad. Para eso hay que formarse en entender cómo se desarrollan los proyectos, en entender cómo hay que rendir las cuentas y pues también a ir aprendiendo a que a futuro tenemos que ir construyendo una iglesia que pueda mantenerse a sí misma, pero no para enriquecerse, sino para tender la mano a los que más lo necesitan, no solo los de adentro, sino también a los de afuera.